para que veas que no estás sola, porque las dificultades en lo digital es el pan nuestro de cada día en la vida de muchos emprendedores digitales. Yo era un poco como tú eres ahora, terapeuta, profesional emprendedora. En la época ya tenía casi 10 años de profesión y tenía muchas ganas de estar en el online, ¿no? Que crear mi negocio y poder vivir de ello, pero tenía mucha dificultad con la tecnología y quizás, tal como te ves hoy, es como yo me veía hace unos años atrás. En aquella época yo usaba la intuición, ¿no? Y la técnica que yo usaba era la técnica del pijama, ¿no? ¿Y cuál es la técnica del pijama? La que tú haces y te quedas como estar por casa. Lo hacía a mi manera, sin planificar, no era nada profesional, ni estaba nada estructurado. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Por qué pasaba? Porque yo desconocía las estrategias que eran necesarias, no conocía nada de marketing y tenía mucha dificultad con las herramientas. Así que lo hacía todo yo misma y a mi manera. Llegué a crear 2 webs y un blog para mi tienda de productos biológicos y para mi centro de terapias, ¿no? Pero todo de forma intuitiva, en plataformas gratuitas, cosa que luego lamentaría y el por qué, pues ya te enseñaré más adelante. Pero claro, todo eso ha cambiado, ya no basta estar en internet, ¿no? Sin saber destacarse, sigue sin existir, ¿no? Y después de varios años emprendiendo de forma intuitiva, decidí que tenía que saber cómo hacer bien las cosas y fue cuando decidí empezar a formarme en marketing, ¿no? En la época estaba cursando la carrera de psicología, ya era terapeuta y pensé que me ayudaría a destacar y entender lo que realmente estaba por detrás del éxito de algunos terapeutas que veía por la red. ¿Sabes? Cuando miras un terapeuta, yo era en la época terapeuta complementaria, estudiaba psicología y ¿sabes? Cuando ves aquellos terapeutas que destacan, tienen diferenciación, ¿no? Que sus agendas están llenas, que sus redes sociales pues funcionan, ¿no? Hay aquella fluidez de gente. Pues yo quería saber qué estrategia usaba esta gente. Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé a diferenciar lo que yo venía haciendo hasta entonces de lo que realmente tenía que hacer. Y al rato de unos tantos cursos, formaciones, además me di cuenta de algo que me empezó un poco que a molestar, ¿no? Y era que a pesar de que fueran necesarias todas estas formaciones que hice en su momento, y que todavía sigo haciendo, me di cuenta que se repetían las mismas cosas una y otra vez, con perspectivas distintas, lenguajes distintos, pero lo mismo. Y al final, después de meter horas y horas de estudios, así a grosso modo, ¿no? Aprovechaba entre 40 y 60% de ellos. Y nada en contra de los cursos. Ellos son necesarios y si se repite tanto las mismas temáticas es porque este conocimiento es importante. Pero tener que ver y rever tantas veces, la verdad es que cansa. Sin hablar que luego venía la parte ejecutora, la puesta en práctica y una se da cuenta de que muchos te enseñan más teoría que ejecución. Y cuando te toca ejecutar, vienen los problemas, ¿no? Y por eso estamos aquí, por eso yo estoy dando esta masterclass y por eso tú estás aquí viéndola, ¿no? Porque no todos los cursos te dan soporte para ejecutar lo que enseñan. Después aquí, esta expresión me gusta mucho, ¿no? Después de haber pastado en mucha hierba seca, decidí que tenía que pastar en prados más verdes, ¿no? Y hacer una buena inversión en mí misma para, entonces, para poder mejorar, saber lo que iba a hacer con principios, ¿no? Con dominio. Y así fue como hice mi primera mentoría de marketing de contenidos, para tener una web profesional y no estar por casa, como ahí en pijama, ¿no? Estar por casa y empezar mi negocio de forma correcta. Pero ¿sabes qué? Aún me faltaba más, ¿no? Me faltaba estrategia, me faltaba más conocimientos, ¿sabes? De herramientas de las mismas herramientas que habían sido integradas dentro de mi web. Yo necesitaba saber para poder entender el funcionamiento de mi negocio, ya que la mentoría
me había solucionado una parte de mi problema, pero faltaba otras tantas por conocer, ¿no? Por saber. Y cuando entré por esta puerta de marketing, de los bastidores, de la parte tecnológica, cuando entré a esta puerta parecía que no iba a tener fin, ¿no? Y por eso pongo aquí que me empecé a hartar un poco de no terminar de entender cómo funcionaba todo y no saber lo que todavía me quedaba por saber. Y eso progresivamente me fue molestando, me fue hartando cada vez que levantaba una piedra, pues mira, tienes que aprender esto, aprender lo otro, esta herramienta, este dispositivo, en fin. Y nada, cuando terminaba con esta piedra, me topaba con otra piedra y más de lo mismo. Entonces sí, que estaba un poquito harta, ¿no? Y bien, llegué a hacer otra mentoría con un profesional, esta vez de mi país, yo soy de Brasil, y hice con el primer psicólogo que llevó el marketing para la psicología en Brasil. Y era y sigue siendo referencia de marketing para psicólogos allí y nunca más le dejé. Hice sus cursos, sus inmersiones, aprendí como nunca había aprendido antes sobre cómo emprender en la psicología, ¿sabes? Había mucha teoría, muchos cursos, mucha formación sobre cómo emprender en la psicología, pero también había poco de la parte ejecutora a nivel de herramientas. No era un curso que te preparaba a este nivel. Había clases, pero no era aquello que te lleva a ejecutar todo. En fin, así que este mismo mentor decía, bueno, él decía, el resultado que no tienes proviene de la falta de conocimientos que no tienes. Así que yo seguí aprendiendo. Y finalmente, después de casi 3 años, ya tenía bastante conocimientos y en ambas áreas, tanto tecnológicas como de herramientas para poder sacarme adelante. Entonces pude mejorar mi oferta de servicio, escalé mi negocio y creé productos físicos e infoproductos digitales para solucionar diferentes problemas y así poder tener más ingresos. Y aquí, en este punto, ya había llegado a unas conclusiones muy importantes y te comparto aquí la primera, que es, cometí muchos errores que podría haberme ahorrado si me hubiesen alertado tal como te lo voy a contar aquí ahora, ¿no? Entonces, esta fue ya el segundo, que yo había sido rehén de los cursos, usar este término rehén, ¿no? Porque realmente era así, de los cursos y formaciones por mucho más tiempo de lo necesario. Y todo ello por no contar con un direccionamiento claro y objetivo desde el principio, ¿cierto? Y el tercero, que hacer cursos, por más buenos que sean guiándote en lo que tienes que hacer, si no te ayuda a ejecutar lo que enseñan, no te traen, no te producen resultados, ¿cierto? Si no tienes todos los hilos bien atados, se te cae la barraca y no la sabes remontar. Además, en este periodo, yo me encontraba constantemente con otras profesionales que quedaban atascadas por las mismas dificultades que yo había pasado antes, tanto en el proceso de creación de negocio como en las habilidades de las tecnologías, ¿cierto? Y aquí se me encendió una o más bombillas de reflexión, ¿no? Yo soy una persona muy, muy reflexiva y mi cabeza siempre está intentando encontrar soluciones para las cosas, ¿no? Y empecé a preguntarme, ¿realmente es necesario hacer un curso completo para cada cosa que te dicen en internet que te irá bien para hacer crecer tu negocio? ¿Tú cómo lo ves? Si quieres poner aquí, poner en el chat, siéntase libre, ahí, a voluntad. Y en mi caso, eso sí, ¿sabes? Porque yo me dedico al marketing, tengo la obligación de conocer lo que vendo y lo que enseño. Pero para ti, como terapeuta, o como era yo en la época, terapeuta, no. Un profesional de desarrollo y de crecimiento personal, una psicóloga, no tiene por qué saber todo de todo, ¿cierto? Tiene que saber algo, pero no todo de toda profundidad. Entonces, ¿qué y cómo hay que hacer? ¿No? A partir de toda esta reflexión, pensé, ¿podría yo enseñar cómo hacer esta aceleración?
facilitar todo este proceso y ayudar a estos profesionales que como yo, hace un tiempo atrás, no tenían conocimientos técnicos, ¿no? Pero no solo eso. ¿Podría yo ofrecer esta aceleración de forma consistente con apoyo dirigido y ejecutor? Ayudarles en la ejecución y también en el aprendizado de estos procesos, ¿no? Para que no tengan que ser rehenes infinitos ni de los cursos, ni de los profesionales que tenemos que contratar. Llega un momento que sí, que tú tienes que delegar, pero en los principios generalmente no es así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, a ver si me pasa la siguiente. Te dejo aquí esta foto de una Diana, porque así que revisé todo mi bagaje, tanto de experiencia personal en emprendimiento, porque yo he montado ya 2 negocios, y todos mis recursos adquiridos en los últimos años, quité mucha paja para que no fuera un método cansino, no simplifiqué procesos, haciendo con que fueran más cortos, pero igual de efectivos. Y añadí mucha ejecución, mucha mano a la obra. Y y la metodología de aceleración surgió para ayudar a hacer los negocios crecer 3 veces más rápido, revisando las necesidades de la profesional en cuestión y dando soluciones validadas con la experiencia.